Rodrigo Huescas de rebote a la Premier League. Ojito que Santiago Baños confirma 3 fichajes para el América. Y Orlegui quiere seguir robando y tiene que encontrar a un inocente al que pueda timar. Muchachos, todo eso y más el día de hoy. Bienvenidos a su humilde hogar, Keri News. Oigan, también otra baja de las Chivas. Y más cositas interesantes. Vámonos con las noticias, papá. Arrancamos con Orlegui, porque ya decidió a cuál de sus dos equipos va a vender. La multipropiedad se va a acabar. A la goma con toda la multipropiedad. Ya le cayó la voladora a León. Dicen que el AVE fue a rajar con la FIFA para que le cayera la voladora a León. Ya dicen en Grupo Pachuca que van a vender a León. El Puebla ya lo van a vender para que Azteca no tenga dos equipos. Grupo Caliente lleva 2 años queriéndose deshacer de los gallos blancos del Querétaro y parece que ya se van a poder deshacer de ellos también. Y Orlegui ya también decidió con qué equipo se va a quedar. Y se va a quedar con el Atlas del Guadalajara. Maldita sea mi mala suerte, muchachos. Me hubiera encantado que el equipo que vendieran fuera mi Atlas, pero no, vamos a seguir siendo propiedad de esos. ¿Por qué quieren vender a Santos? Porque hace ya unos meses contrataron a unas entidades financieras para que analizaran a fondo cuánto valía, cuánto estaba evaluado todo, sacaran cuentas, hicieran sumas y restas, papá, y vieran a cuál de los dos equipos le podían sacar más Villegas. Y resulta que al que le van a poder sacar más dinero, es a Santos Laguna. Ya lo habían intentado, habían venido desde Qatar para comprar al Santos Laguna. Iba a ser el París Saint-Germain o algo así, porque la misma gente de Qatar quería comprar un equipo en la Liga MX, pero se espantaron con el precio que pone Orlegui. Quiere ahí humildemente $350 millones por Santos Laguna. ¿Qué incluye? Bueno, diría que la plantilla, pero bueno, incluye esos que están disfrazados de jugadores de Santos Laguna. Incluye las instalaciones deportivas de entrenamiento y todas esas cosas. Obviamente la marca Santos Laguna. Y también incluye todo el territorio Santos Modelo. Entonces, todo eso en combo paquete. Baratito, $350 millones. Orlegui ya está buscando a ver quién le quiere comprar. Es el peor equipo de la Liga MX. Es incluso peor que los gallos blancos del Querétaro, que funcionan esencialmente sin presupuesto. Horrible equipo. No va nadie al estadio. Pero quieren 350 millones, papá. A ver si encuentran un inocente que se los pague. Yo creo que va a estar cañón. El ave de las tempestades, no conforme con robarle su lugar, bueno, todavía no se lo roban, con robarle la oportunidad de ir al Mundial de Clubes a La Fiera. Varios periodistas de diferentes medios de comunicación, de los más importantes, han salido a publicar que el ave ya está presionando a la FIFA, porque se les hace muy injusto que el partido que definirá al último boleto del Mundial de Clubes entre ellos y el LAFC se juegue en la casa del LAFC. Entonces se les hace muy injusto que después de que les regalaron la oportunidad de ir al Mundial, pues se juegue en la casa del LAFC porque están en desventaja. Y pues el AVE exige que sea en una cancha neutral. Si quieren en el gringo, pero en cancha neutral. En Dallas, o en Las Vegas, o en Los Ángeles, pero en el SoFi. O sea, neutral, pero donde van a tener más afición ellos. Es una cosa muy rara, pero bueno. Sinceramente, ya vimos cómo funciona la FIFA.
Le podrán presionar lo que se les dé su gana. Si la FIFA ya decidió una cosa, esa cosa es lo que va a pasar. Así que aunque lloren, pataleen, vayan al TAS como hizo el León, si la FIFA dijo se juegue en el BMO, que es la casa del LAFC, se va a jugar en el BMO. Digo, van a intentarlo, pero pues yo creo que les va a pasar lo mismo que a León. Finalmente, no, muchachos. Se esperaba que Sergio Ramos jugara ya en la ida de los cuartos de final de la liga de todos nosotros. Que estuviera frente al Diablo, papá. Pero, aunque ya entrenó 2 días seguidos con la pandilla, no lo quieren arriesgar. Dicen que mejor van a aguantar vara, que no va a la ida Sergio Ramos y que va a estar así de titular para la vuelta el sábado en la Bombonera de Toluca, en el estadio Nemesio 10. Así que de última hora cambiaron de opinión, no juega hoy Sergio Ramos, se espera que juegue hasta la vuelta allá en Toluca. Viene la limpia en un montón de equipos, pero ahorita vamos a hablar de los Pumas de la Autónoma. Noticia número 1, muchachos, viene limpia de jugadores maleta, así que si le vas a los Pumas, buenas noticias, papá. Pero si le vas a los Pumas, malas noticias, porque dicen que no hay presupuesto, entonces pues tampoco va a haber grandes fichajes. Van a tratar de deshacerse de lo que estorba, a ver si consiguen unos pesitos con esa gente, ahorrarse unos salarios, y pues ya con lo que junten ahí, a ver para qué les alcanza. ¿Quiénes se van? Bueno, ya se fue Lisandro Magallán. Robert Ergas también se va a su apellido. Y el más importante de todos, el Meji también se va a la... se va con Ergas a la calle, muchachos. Es de los que más gana en los Pumas Funes Mori y es malísimo. Malísimo. O sea, yo no sé cómo fue goleador histórico en Monterrey porque mamita querida es malísimo. Y lo llevaron al Mundial con el Tri. Ya voy a cambiar de noticia porque nada más me hace enojar el Meji Funes Mori, muchachos. Pero ustedes nunca me hacen enojar, así que suscríbanse. Todas las noticias del fútbol todos los días, échenme la mano ahí abajo con un clic al suscribirse y otro clic al botón de like. Se los voy a agradecer infinitamente. Estamos creciendo un montón en los últimos días. Gracias de todo corazón, banda. Toda la pasión y aguante. Traemos más pasión y aguante que Liga Argentina en este canal. Cortitas internacionales. Liverpool ya se puso en contacto con el entorno de Jeremy Frimpong. ¿Por qué? Porque se les va Trent Alexander-Arnold y ven en Jeremy Frimpong, el jugador del Bayer Leverkusen, al relevo ideal para su lateral derecha. Ojo, Frimpong había declarado, tiene como 1 mes y medio, 2 meses, declaró ante la prensa de Alemania, no me acuerdo si fue con Sky o con Bild o con uno de esos, que bueno, él preferiría ir a otra liga que no fuera la Premier League porque siente que por su físico y su estilo de juego no la movería mucho en la Premier, que de hecho salió de la Premier y no la movió tanto ahí. Dice, si tuviera que dejar la Bundesliga, pues yo preferiría irme a otro lado, no sé, a España, Italia, una cosa así, pero pues bueno, si viene Liverpool a tocarle la puerta y a decirle que va a ser el nuevo lateral derecho titular del campeón de la Premier League, pues bueno, ni cómo decirle que no. Oigan, sí, espérense, esta la vamos a meter en las cortitas internacionales porque el chat me recordó del compadre del Cruz Azul que estaba en la Champions, estaba ahí metido con toda la banda del Inter y miren, la neta es que Cruz Azul pensó que el aficionado de Cruz Azul estaba apoyando al Inter y que estaba ahí un Cruz Azulino y que se rompió la maldición porque el Cruz Azulino ayudó al Inter a clasificar a la siguiente ronda. Lo buscaron, lo encontraron, ya lo invitaron a la final de la Conca Champions, papá. Super cool para el chavo. Y después nos vamos enterando que mi compadre no había ido a apoyar al Inter. Estaba ahí rodeado de gente del Inter, pero él quería que ganara el Barcelona. Así que
La maldición de la cruzazuleada sigue vigente, papá. Sigue vigente. Él quería que ganara el Barça, fue con su camisa hermosa del Cruz Azul y los mufó. Peor que la maldición del Querinews, mi compadre. Pero bueno, rompió las redes y ya lo invitaron a la final de la Conca Champions, así que muy chido por este compadrito y además se ve que se la pasó súper bien. Y todos ganaron, menos el Barcelona. Kevin De Bruyne y sus agentes ya están en conversaciones serias para su retiro. Ya está. Parece que finalmente Kevin De Bruyne decidirá que se acaba su carrera futbolística y comienza su carrera de cobrar sin tener que jugar al máximo nivel, porque están en negociación con el Chicago Fire de la MLS, my friend. Así que bueno, pues parece que está casi decidido Kevin De Bruyne a retirarse en los Estados Unidos, cobrando algunos dolaritos en el ocaso de su etapa como futbolista, muchachos. A retirarse cobrando a la MLS, my friend. Mohamed Kudus ha tenido sus altibajos con el West Ham United. Sin embargo, parece que tampoco entra dentro de este esquema de jugadores que quiere tener Graham Potter la próxima temporada. Y en el West Ham saben que a Cucu le pueden sacar muchísimo dinero. Así que están pensando venderlo en el próximo mercado, así como a Edson Álvarez, que lo están pensando vender. El Arsenal ha aparecido, según TalkSport, ahí en Inglaterra, como un posible destino para Mohamed Kudus. Los Gunners están pensando en renovar completamente su ataque, salvo Bukayo Saka. A todos los demás los quieren cambiar porque o no la arman, o se lesionan, o no la arman y además se lesionan. Entonces están buscando a Mohamed Kudus de acuerdo con TalkSport. Y esta es de Faf, del Fabricio Romano, papá. Ya valió. El Madrid dice que se va a llevar a William Saliba. Que si no se lo llevan ahorita, pagándole al Arsenal, le van a decir, mira lo que le pasó al PSG. Mira lo que le pasó al Liverpool. Y que va a llegar Don Floren así con sus lentecitos y le va a decir, te compro a Saliba de una vez. Dice, si no me lo vendes, me lo voy a llevar gratis. Según Fabricio Romano, papá. Según Fabricio Romano, el Madrid ya amenazó que o le venden a Saliba ahorita o después se lo van a llevar completamente gratis. Así como ya se llevó a David Alaba, a Antonio Rüdiger, a Kylian Mbappé y ahora a Trent Alexander-Arnold. El único que se puso vivo fue el Borussia Dortmund, que le vendió a Bellingham en 100 millones antes de que le hicieran la Real Madrid-liña, papá. Una cosa de locos. Garnacho está completamente loco, para lo bueno y para lo malo. O sea, porque de pronto enloquece en la cancha y te puede hacer unas cosas que papá... Uf. Y de pronto pues está completamente loco y no te hace nada, ¿no? Porque... Pero Alejandro Garnacho dice que espera que el Manchester United gane la Europa League y con eso consigan el boleto a la Champions. Porque dice, si logramos clasificar a la Champions, voy a seguir aquí, tengo contrato hasta el 2028 y además lo haré con una actitud completamente renovada. No seré el mismo, hoy voy a cambiar y todas esas cosas, pero solo si llegan a la Champions. Entonces, si no llegan a la Champions, pues va a seguir estando completamente loco y jugando un partidazo un día y luego desapareciendo 3 semanas, como hasta ahora, muchachos. Una cosa de locos. Vamos con las Chivas Rayadas del Guadalajara. Están así, canijos. Así de tener entrenador. Domenech Torrente están así, papá. Casi a la firma. 2 añotes de contrato le pusieron sobre la mesa. Todo parece estar muy bien.
Faltan unos flecos entre los cuales se incluye lo de Chicharito, que es como a la fuerza, o sea, a la mega fuerza, pero están así, papá, así de tener ya entrenador. Y con entrenador viene limpia. Adiós, Nene Beltrán. Adiós, Mozo. Adiós, Brizuela. Adiós, Pocho Guzmán. Se ha hablado mucho. Adiós, Luis Romo, porque tampoco lo quiere Torrent. Y se suma uno más. Adiós. Adiós, Kate Cowell. Ojo, aunque a Kate Cowell no lo quieren vender por maleta, o sea, porque crean que no la arma. A Kate Cowell lo quieren vender porque creen que en la MLS, my friend, le pueden sacar harto billetito y de ahí agarrar esa lana y traerse a varios de los jugadores que quiere Domenech Torrent en su rebaño sagrado, muchachos. Así que esto sería para hacer caja registradora y poder tener para fichajes. Los demás los quieren sacar por maletas, esencialmente. Porque creen que no la arman, que ya cumplieron su ciclo en el rebaño sagrado o que simplemente no encajan en lo que quiere Domenech Torrent. Sí, yo estoy viendo en el chat a varios diciendo que Romo igual no debería de salir. Pues igual y no, pero pues no. Ustedes y yo no decidimos, muchachos. Domenech Torrent es el que dice que, a ver, ¿qué hubo? El ave de las tempestades, papá. Se les viene el Mundial de Clubes encima. Están emocionados. Ya salen a decir que lo han merecido y que se lo ganaron en la cancha y que a Chuchita la bolsearon. Y todo muy bien, pero hay que fichar, papá. Hay que mejorar esa plantilla si no queremos que sus Águilas del América hagan el ridículo. Ya sea contra el LAFC o en el Mundial de Clubes. Y ya hablaron con Santiago Baños. Hay renovaciones en puerta. Hay jugadores que van a ver la puerta, pero de salida. Y 3 fichajes. Vamos por partes. Jonah Dos Santos, que está lesionado y vence contrato. Dice Santiago Baños que ahí está la renovación sobre la mesa. Si la quiere Jonah, lo renuevan. Lesionado, no lesionado, como sea, no hay bronca. Lo renuevan. Que mientras Jonah quiera seguir en el AVE los quiere seguir teniendo. Siguiente jugador, Diego Valdés. Diego Valdés, dice Santiago Baños, que la neta todavía no saben. Dice, con Diego Valdés necesitamos esperar al final de la temporada y tomar juntos una decisión, porque no sabemos si renovar, si no renovar, si se quiere ir, si se quiere quedar, qué va a pasar. Entonces, ahí está. Entonces, con Diego Valdés, mira, vamos a esperarnos, porque además Diego Valdés no anda jugando su mejor nivel. Dice, vamos a aguantar. Luego, hay jugadores en la plantilla que efectivamente quieren salir y que están buscando llegar con una oferta ahí al América para irse al viejo continente. No dio nombres, no quiso dar nombres de quiénes o por qué o cómo. Solo dijo, hay jugadores que quieren salir. Luego hay otros jugadores dentro de esta plantilla que nos quedaron a deber. Así, con esas palabras. Dice, nos quedaron a deber con sus actuaciones. Hay otras partes en la cancha que necesitamos reforzar. Y dice, hoy Santiago Baños confirma que ya están viendo a 2 o 3 jugadores para reforzar el plantel el siguiente torneo. Y a ver, uno de ellos parece que es Efraín Álvarez. Las Águilas del América, de acuerdo con Caliente, están negociando. Y bueno, Caliente es dueño de los Xolos, así que pues más que una filtración de Grupo Caliente, pues fue casi un reporte oficial, no oficial. ¿Cuánto le costaría al ave de las tempestades Efraín Álvarez? $5 millones, es lo que está reportando Caliente. Hay un problema con Efraín, tienen miedo que vaya a volver a andar de indisciplinado, entonces están ahí cerrando algunos detalles en el contrato de que, papá, si te portas mal, te cae la voladora. ¿Qué otro jugador están buscando las Chivas?
a Rodrigo Dourado. En San Luis están la prensa local insistiendo que Rodrigo Dourado, papá, puede ser de la mesa. Un jugador que André Jardiné conoce a la perfección, lo tuvo en el San Luis. Lleva rato queriendo llevárselo y ahora podría ser su oportunidad. Y el tercero. ¿Quién es el tercero? Porque Javier Aguirre dijo que el América estaba tratando de cerrar a un jugador de la Liga Española. No es Antoine Griezmann, para que no se emocionen. No es Antu. Pero entonces esa última duda queda, porque necesitan un delantero. Están buscando entre Yuka y Zúñiga, pero si de pronto están Dourado y Efraín y Yuka, ya son los tres que dijo Baños. ¿Y dónde quedó el bombazo desde la Liga de España? Me quedan dudas. Serias dudas. Dice que llegan 2 o 3, que ya están ahí. Pero hasta que no los hagan oficiales, muchachos, en el ave de las tempestades están temblando. Tienen que cerrarlos en friega, porque se viene no solo el Mundial de Clubes, sino a final de mes el playoff frente al LAFC. Que además ese es su partido más importante de todos, porque necesitan ganar para ir al Mundial de Clubes, y si no, se la van a Pérez Prado. ¡Ay, mi Rodri Huesca, rapidísimo! De rebote a la Premier League. Eso es lo que pasa cuando eres bueno. La Netflix. ¿Por qué les digo esto? El fin de semana se jugó el Brøndby contra el Copenhague. Ese partido es de los más importantes de la liga danesa. Y bueno, ahí fueron unos scouts del West Ham United. Iban con una misión clara, y la misión clara no era ver a Rodrigo Huescas. De hecho, yo creo que ni sabían quién era, muchachos, porque no, o sea, fueron ellos a buscar a Matías Kvistgaarden, delantero que lleva 22 goles y 5 asistencias en 34 partidos. Él es del Brøndby. Y fueron a verlo para apuntar y ver si ya valía la pena lanzarse por él en el próximo mercado de fichajes. Y de pronto en la segunda mitad se encuentran con Rodrigo Huescas los scouts del West Ham United. Y quedaron de espaldas, lo reportaron en Inglaterra. Gente que habló ya directamente con estos scouts que dicen, o sea, entró Huescas y mamita, qué jugadorazo. Súper lateral, no sabíamos ni que existía prácticamente, pero nos encantó. Así que a partir de ya, Rodrigo Huescas está en una lista de jóvenes promesas que está siguiendo el West Ham, con posibilidad de ficharlos rápido, jóvenes, darles una shineadita ahí en la Premier League y venderlos en 10 veces más de lo que pagó el West Ham United. Así que de rebote y por accidente, y porque es muy buen jugador, obviamente también, Rodrigo Huescas podría terminar jugando en la Premier League. O sea, está pasando del cielo al infierno, al cielo otra vez, a ver qué va a pasar este verano. Rodri está llamando la atención en diferentes equipos. Ojito que en Chelsea ya lo vieron también jugar porque se enfrentaron al Copenhague, nomás que el Chelsea tiene como 1500 jugadores, entonces ahí no le conviene irse a nadie, no solo a Rodri, a nadie. Y eso, muchachos, es todo por hoy. Muchas gracias por ver las noticias, suscríbete ahí abajo, dale click. ¡Ya regresé! Gracias por todo, muchachos. Yo los voy a ver más adelante con todo lo que pasa en el mundo del fútbol. Vamos a mandarle saluditos al chat rápidamente. A ver. Saludos al Drit Salas, a Luis Alcántara, Armando García, Ulises Renosila, Carlos Sony, Nico Arriaga Uscanga, a Ángel Miranda,
Eric Miguel Lira, Ulises Cruz, Reno Sila, Nico Arriaga ya lo había dicho, al buen Osvaldo Guerrero, Eduardo Sosa Enciso, Ángel Iván, Manuel Amaya, Didier Conde, Sergio, Alexis Jaramillo y Luis Daniel Aguilar, así como a Pablo Trejo. Yo los veo más adelante, muchachos, con todo lo que pasa en el mundo del fútbol. ¡Chau!